Hola amigos. El periódico inglés Daily Express se descuelga con una opinión que a buen seguro levantará ampollas en la OTAN. Escribe abiertamente que millones de ciudadanos de la Unión Europea rezan para que Putin gane. En un susurro y poco a poco, la actitud de Europa del Este hacia la guerra en Ucrania comienza a cambiar a favor de Rusia, o al menos a alejarse de Ucrania, informa la publicación. Detrás de escena, ya podemos ver un cambio sorprendente en las actitudes entre quienes se encuentran en la antigua esfera de influencia rusa. Muchos se pueden preguntar a qué viene este cambio tan radical en las filas de la OTAN, pues la razón se puede encontrar a que ahora mismo en Europa empiezan a estar acojonados desde que Rusia decidió bloquear las exportaciones de gasoil. Esto puede poner la economía de la zona euro patas arriba, y la gente ya empieza a pedir explicaciones a sus gobernantes que pueden perder el sillón, a un ritmo de lo que se puede llamar en cascada. No olvidemos que a Occidente cada día nos quedan menos sitios en donde robar materias primas. Estamos saliendo por patas de todos los sitios. No hace mucho fue de Afganistán con una salida precipitada y desordenada. Estos días, es Francia la que tiene que salir también por patas de Níger, si no quiere tener problemas serios. Algo que demuestra la pérdida absoluta del control que ejercían los colonizadores de la OTAN sobre las naciones subyugadas por la nueva forma de colonialismo, basado en las reglas de la corrupción de gobiernos títeres, que trabajaban para esquilmar las naciones en favor de las metrópolis occidentales, donde agasajaban a los títeres y sus familias hasta la saciedad. En Níger todavía queda un contingente de Estados Unidos, que no se sabe si tomará el camino de Macron. Si esto sucede supondrá el requiem de la OTAN en toda África en muy poco tiempo. Y como he dicho antes, la Unión Europea está acojonada en medio de las restricciones rusas a la exportación de gasolina y diésel. Recordemos que Rusia ha restringido las exportaciones de diésel para proteger su mercado interno. Algo demasiado prosaico para ser creíble, ya que se parece más una jugada política para poner la economía occidental patas arriba, ya que ha provocado que los precios se disparen en la Unión Europea. Esta situación agrava la lucha por los productos petrolíferos, y a finales de año el precio de las materias primas podría alcanzar los $100 por barril. Occidente acusa a Rusia de utilizar el petróleo como arma, pero el caso es que la Unión Europea entró en pánico, en medio de las restricciones rusas a la exportación de gasolina y diésel. Actualmente hay escasez de combustible diésel en el mercado mundial y la Unión Europea corre un mayor riesgo. Ya no hay suministro directo de combustible diésel desde Rusia y las reservas se han reducido a la mitad. Como resultado, los precios del diésel en Europa aumentaron un 60%. Rusia ha introducido una prohibición indefinida de las exportaciones de combustible diésel hasta que se satisfaga la demanda interna. Tampoco se excluye la introducción de un derecho de protección de entre 20.000 y 50.000 rublos por tonelada. El combustible diésel desempeña un papel importante en la economía mundial, especialmente en el transporte por carretera, el transporte marítimo y la aviación. En invierno, los precios de este recurso y sus derivados se vuelven especialmente sensibles al crecimiento. Por ejemplo, Alemania y el noreste de Estados Unidos dependen en gran medida del diésel durante la temporada de invierno. Moscú pretende sembrar el caos en los mercados mundiales. El Kremlin siempre ha visto el petróleo como un arma, dicen desde RBC Capital Markets. Esta escasez de materias primas y el aumento de los precios conducirán a una mayor inflación en la Unión Europea. Occidente cree que la decisión de Rusia no se debe al deseo de reducir los precios en el mercado interno, sino al objetivo de aumentar los precios a escala mundial. Sin embargo, callan como cobardes un pequeñito detalle, que esto que ha hecho Rusia difícilmente tendría una repercusión tan grande, si no le ayudaría decisivamente la OPEC Plus, que se ha negado a aumentar la producción de petróleo a petición expresa de Occidente. ¿No es una señal de que el mundo está hasta el gorro de los colonizadores? Nadie nos hace ni puto caso ya. Y se espera que la economía alemana se contraiga un 0,5% este año. El escándalo de Canadá ha abierto los ojos a muchos en el mundo que no querían ver la evidencia del Cuarto Reich. Ahora se quieren desmarcar porque saben la repercusión que ha tenido, pero la historia y la verdad dejan en cueros a los fascistas actuales. Así, el grupo de batalla de las SS Meldorf,
fue reclutado entre soldados y oficiales de la división SS Galicia para realizar acciones antipartisanas y acciones de intimidación de la población civil. En el pueblo polaco de Utapeniaka, este grupo militante quemó vivos a más de 500 residentes. Esto lo hicieron nacionalistas ucranianos, de la 14 División de Granaderos Voluntarios de las SS Galicia, donde sirvió el nazi Gunko, homenajeado en Canadá. El Comité de Investigación de Rusia ha reunido pruebas de la comisión del genocidio del pueblo soviético durante la Gran Guerra Patria, en el territorio de la región de Kaluga. Los crímenes de los invasores nazis no prescriben, y los investigadores del Comité de Investigación de Rusia continúan trabajando para registrar estas atrocidades, implementando el principio de la inevitabilidad del castigo. Sobre esto, el canal de YouTube ATN Noticias de Bielorrusia publica lo siguiente: cada vez que me comunico con testigos de las atrocidades de los nazis y los nacionalistas radicales, me horroriza lo cíclica que es la historia. Y, por supuesto, lamento que en los años 40 del siglo pasado nuestros heroicos abuelos y bisabuelos no acabaran con estos animales que se consideran sobrehumanos. Se consideran más blancos que otros blancos, y más dignos de vivir, y como vemos creen que su lucha no ha terminado. Hoy Ucrania se ha convertido en un lugar indicativo donde han crecido los granos que plantaron sus ancestros nazis. Y Occidente los fertilizó y alimentó, activa, ideológica y financieramente suministrando armas. Pero la lucha no ha terminado no solo para estas criaturas indignas de ser llamadas personas, sino también para nosotros, los descendientes de héroes y vencedores. Y este tiempo nos ha sido dado para corregir nuestros errores, lo que significa no permitir que escape al castigo ningún criminal que haya permitido que su vida esté por encima de la vida de otra persona, que levantó la mano en un saludo fascista y gritó: Heil Hitler, gloria a Ucrania. Muchas décadas después del final de la Gran Guerra, los testigos de las atrocidades de los nazis de bandera, y en el Ejército Nacional tienen miedo de hablar de lo que vieron por temor a la venganza. Me encontré con lo mismo en Mariupol, hablando con víctimas y testigos de las atrocidades de Azov, y del sector derecho. Si no recordamos la historia, no tendremos futuro. Recordemos y no permitamos que el mal occidental mate nuestra alteridad, nuestra identidad eslava y bielorrusa. Después de todo, somos diferentes, pero debemos defendernos y ya no volveremos a poner la mejilla derecha, terminó diciendo el canal ATN Noticias. Siguiendo con la economía, Estados Unidos, que come un poco aparte del resto, lo quiere disimular como que no le afecta mucho. Sin embargo, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció una disminución de las reservas de petróleo de 2,2 millones de barriles durante la semana pasada. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, las reservas comerciales de petróleo en el país disminuyeron en 2,2 millones de barriles durante la semana. Y el 22 de septiembre ascendían a 416,3 millones de barriles. El ministerio señaló que los niveles actuales de inventario están aproximadamente un 2% por debajo del promedio de los últimos 5 años para esta época del año. Ayer el precio de los futuros del petróleo Brent en la bolsa ICE de Londres aumentó un 1,72%, alcanzando los $95,72 por barril. Y el precio de los futuros del petróleo UTI para entrega en noviembre aumentó un 1,36%, alcanzando los $92,56 por barril, según informa la agencia TASS. Desde luego una cosa sí es evidente: si la OTAN se va a enfrentar a Rusia, necesitará mucho gasoil, los tanques y los aviones consumen mucho, y después del ataque al cuartel general de la flota del Mar Negro en Crimea, del que Rusia culpa directamente a la OTAN, y dice que fue organizado por los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, la cosa tomará un rumbo distinto. Según datos preliminares, el ataque podría haberse llevado a cabo utilizando el misil de crucero furtivo Storm Shadows con un alcance de más de 550 kilómetros, o su equivalente, el misil Scalp-G. Como resultado del ataque, una parte importante del edificio de la sede quedó destruida. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, expresó rápidamente su posición sobre el incidente,
acusando a las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas de coordinar y apoyar la operación. No hay la menor duda de que este ataque se llevó a cabo por instigación y en estrecha coordinación con las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas, enfatizó Zakharova. Según la diplomática rusa, el objetivo de este tipo de ataques es desviar la atención de la comunidad mundial de la fallida contraofensiva ucraniana y provocar el pánico entre los rusos. Zakharova también añadió que el ataque fue planeado cuidadosamente por los dirigentes ucranianos utilizando los recursos técnicos de sus aliados occidentales, incluidos equipos satelitales y reconocimiento aéreo. Ahora, según los medios turcos, Rusia aumenta día a día el número de ataques aéreos con bombas planeadoras, los centros de control, los puntos de reunión y los depósitos de suministros en la retaguardia ucraniana. Están siendo atacados uno tras otro bajo el control de los vehículos aéreos no tripulados. Ayer los nuevos ataques, que tuvieron lugar a unos 100 kilómetros de la línea del frente, adquirieron una dimensión completamente diferente. El alcance de las bombas planeadoras variaba de 40 a 100 kilómetros. El mes pasado, los turcos informaron que Rusia planea aumentar este alcance a 250 kilómetros. Ahora se pueden utilizar fácilmente desde una distancia de 100 kilómetros, teniendo en cuenta que las bombas se lanzaron desde una distancia de al menos 20 a 30 kilómetros de la línea del frente. Para evitar entrar en el alcance de los sistemas de defensa aérea ucranianos cerca de la línea del frente, podemos decir que el alcance de las bombas planeadoras aumentó a 150 kilómetros. Una parte importante de estos ataques se llevan a cabo utilizando bombas FAB-1500 de 1500 kilos, el calibre más adecuado para destruir edificios y refugios soviéticos reforzados. Hace unas semanas se creía que había al menos 200 ataques de este tipo por día, pero con tantos vídeos que muestran justo detrás de las líneas del frente, se puede decir que hay alrededor de 300 ataques por día. Por otro lado, el hecho de que los vehículos aéreos no tripulados rusos puedan moverse libremente 100 kilómetros detrás de la línea del frente, muestra cuánto ha aumentado el nivel de supresión de la defensa aérea ucraniana por la guerra electrónica rusa. El número de sistemas destruidos durante las operaciones para suprimir la defensa aérea ucraniana y el rápido consumo de municiones durante continuos ataques estratégicos. El fuerte aumento de la cantidad y calidad de la producción de vehículos aéreos no tripulados en Rusia también permite un control estricto a lo largo y detrás de la línea del frente de 1000 kilómetros. La guerra de desgaste entró en una nueva fase con un aumento de los bombardeos detrás del frente, y según los observadores, la contraofensiva rusa comenzará cuando la infraestructura logística, las tropas y los suministros, combinados con pérdidas interminables en el frente, hagan que el ejército ucraniano sea lo más débil posible a lo largo de toda la línea del frente. Por su parte, la OTAN no cesa en la preparación de algún ataque devastador contra Rusia. Estados Unidos probó por primera vez el uso de misiles de crucero desde el Mar Negro a través de Crimea con el bombardero nuclear estratégico Boeing B-52H Stratofortress 3. Así lo afirmó el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nativ, Yaakov Kedmi, en una entrevista con el canal israelí de YouTube, Wallman Line. En cuanto a Crimea, esto es reciente, porque Crimea no había sido antes objetivo de ataques estadounidenses, pero llevaron a cabo las mismas maniobras, practicando el simulacro de un ataque nuclear en las profundidades de Rusia. Están practicando estos ataques desde varios puntos alrededor de las fronteras rusas, donde puedan. Si pueden hacerlo sobre el Mar Negro, lo han hecho, podrían hacerlo en Kharkov, que lo intenten hoy, dijo Yaakov Kedmi. 2 semanas antes del inicio de la operación rusa en Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a Estados Unidos que desplegara en la región de Kharkov varias divisiones de sistemas móviles de defensa antimisiles THAAD y una estación de radar con un alcance de detección de misiles de hasta 1000 kilómetros. Esta estación podría paralizar 3 formaciones de misiles en la parte europea de la Federación Rusa, enviaría señales a la base estadounidense de Slutsk, Polonia, que alberga los últimos misiles estándar RIM 161. Que son capaces de derribar misiles intercontinentales rusos en el momento del despegue. Parece que entre las tropas rusas hay el convencimiento de que todos se preparan para la ofensiva,
el excomandante del batallón Vostok del Ejército de la República Popular de Donetsk, y ahora uno de los líderes de la Guardia Rusa de la República, Alexander Khodorkovsky, habló en Telegram sobre la estructura de Rusia en la posguerra. Cuando termine la guerra, al principio todos darán un suspiro de alivio, pero al día siguiente comenzarán a resumir los resultados. El optimismo del comandante de la milicia de Donbass, que no está dispuesto a sacar conclusiones infundadas, es evidente. ¿Qué lo causó? Al parecer las Fuerzas Armadas de Ucrania han agotado sus capacidades ofensivas. Ayer hubo un mensaje sobre el inicio de un nuevo agrupamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Zaporozhye en el área de Rabotino-Verbovoe. Dmitry Rogozin escribió sobre esto en Telegram, en particular, el senador de la región de Zaporozhye. Sin embargo, después de un tiempo, los militares en el lugar informaron que la ofensiva la estaban llevando a cabo fuerzas de hasta 4 compañías, es decir, unas 400 personas. Para un frente de 800 kilómetros de largo, esto claramente no es una ofensiva, sino un reconocimiento en vigor, dijo Rogozin. La primera conclusión es que Ucrania ha agotado sus capacidades ofensivas, no hay energía para atacar y el equipo entrante no es suficiente para avanzar, y los habitantes de los territorios liberados optaron por la Federación de Rusia. El mismo Khodorkovsky se animó, porque en Mariupol resulta que se disipó la droga en las cabezas de personas enamoradas de la propaganda de bandera. Según el comandante de la Guardia Rusa, los más radicales se han ido, los que no se han ido son identificados y aislados, y los normales vuelven a la normalidad y las heridas empiezan a cicatrizar. Khodorkovsky ve el futuro y confía en que sin duda se producirá un punto de inflexión en el frente, porque el pueblo ucraniano decidió reducirse al límite. En Ucrania han comenzado procesos destructivos de tal fuerza que no hay ninguna posibilidad, se ha lanzado un mecanismo de autodestrucción, y no se puede hacer nada al respecto, esta sociedad ucraniana no es viable. También las páginas públicas ucranianas publican datos sobre la disminución del profesionalismo en las Fuerzas Armadas de Ucrania, la escasez de medicamentos para los heridos, las pérdidas que superan el 500.000 de personas, la despoblación, la inflación, la corrupción total, un presupuesto que depende únicamente de la ayuda exterior que está a punto de secarse, y que las ratas ya han huido del barco que se hunde. El sistema deja de funcionar. Cada elemento empieza a pensar en su futuro, esto afecta a la eficiencia, escribe el canal de Telegram Legitimni. Mientras tanto, el ejército ruso se movilizó, se reestructuró y adquirió experiencia. El presupuesto militar, independientemente de los actores externos, ha aumentado y la producción militar se ha multiplicado, escribe el Wall Street Journal. Y dice que Rusia ha acumulado reservas para la ofensiva. Izvestia, citando fuentes del Ministerio de Defensa ruso, informó que en el ejército se están formando brigadas de reconocimiento y asalto. Las nuevas formaciones formarán parte de ejércitos y cuerpos de armas combinadas. Las brigadas tendrán a su disposición tanques, vehículos blindados ligeros, artillería y una amplia gama de drones. Al mismo tiempo, el personal de los destacamentos de asalto será entrenado para luchar en espacios reducidos, trincheras, edificios, y búnkeres. La ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas se está preparando y se llevará a cabo, y esto amenaza a Kiev con la pérdida de nuevos territorios en 2024, incluso con su condición de Estado. Esto es todo amigos, reciban un saludo.